Buenos días, estudiantes del Politécnico Santiago Mariño, de la materia Introducción a la Administración. Estamos iniciando hoy con la clase una de las clases del segundo corte, hoy 25 de noviembre a las 8 de la mañana. El tema de la clase es la empresa y su organización. Bueno, estimados estudiantes, estamos por aquí el día de hoy para hablarles, para- vamos a compartirle pantalla porque el tema es la organización, la empresa y su organización. Muy bien, es importante en esta materia de introducción a la administración conocer lo que es una empresa, conocer el concepto de lo que es una empresa. La empresa es un sistema social donde están varias personas conviviendo con
unos medios materiales, físicos, para conseguir unos objetivos para esa empresa. El logro de estos objetivos es necesario para la organización. Debe darse de una forma coordinada de entre todas las personas que integran esa organización dentro de la empresa. Por supuesto, lo que es una empresa ha ido evolucionando, lo que es el concepto, y se han ido incorporando teorías, conceptos, metodologías de trabajo dentro de lo que es esa organización empresarial. Por supuesto, a medida de que hemos ido evolucionando, han sufrido notables cambios lo que es una organización dentro de una empresa, en cuanto a equipos físicos, formas de comunicación, etcétera. De tal manera que en la empresa, donde hacen vida muchas personas y aportan una serie de ideas dentro de la misma estructura de la organización de esa empresa. Entonces, tenemos además que dentro de esa empresa se da una estructura empresarial. Ahora bien, tenemos que la empresa eh, puede ser entonces definida como ese medio o organización que se da, como lo dice aquí, en una parte social, en ese medio donde interactúan varias personas, con diferentes culturas incluso. Y por supuesto se han hecho varios estudios sobre lo que es una empresa, de tal manera que se habla incluso de diferentes puntos de vista según diferentes autores. Definiciones jurídicas, definiciones mercantiles, etc. Entonces, la empresa tiene una estructura, una organización, y dentro de ella está un conjunto de elementos o factores humanos, técnicos y financieros localizados en una o varias unidades físicas o espaciales, donde hacen la gestión, la combinación de esa gestión, y esto determina muchas veces los tipos de estructura que puede tener una empresa. Tiene, por supuesto, un componente jurídico, un componente económico dentro de ese campo de la organización. Cuando hablamos del componente jurídico, hablamos del marco de derechos sobre el que la empresa se creó o se crea y cómo funciona en la sociedad. Por supuesto, la empresa es un ente muy importante en un país, dentro de la economía de un país, desde el punto de vista macroeconómico como el punto de vista microeconómico. Dentro de la empresa hay muchas actividades que hacen que ese grupo de empresas conforme y ponga en marcha esa organización dentro de la empresa. ¿Qué se busca con esto? Se busca los beneficios y hacer una estructura dentro de la empresa lo más efectiva, capaz posible. ¿Ok? Si vemos aquí, podemos ver que la empresa combina un conjunto de elementos donde entra información, se da una producción, una decisión, se hace en planificación, que hemos hablado anteriormente de lo que es la planificación, se manejan los elementos financieros y se obtiene una salida. Esto lo que quiere decir también que la empresa es un sistema abierto, donde hay entradas, procesos y salidas. La empresa tiene unos elementos. Estos elementos que hacen que funcione la empresa, hablamos de tierra, trabajo, capital. Cuando hablamos del elemento tierra, es el factor productivo que ha sido esa empresa durante muchos años, es un factor clave. Hablamos que el elemento tierra es un término global que incluye lo que es el conjunto de recursos naturales imprescindibles para que esa empresa pueda producir. Si no hablamos de la organización empresarial, no podría funcionar la empresa si no tuviera una estructura organizacional.
Entre estos elementos podemos hablar del agua que se necesita, de la energía, etc. Cuando hablamos del elemento trabajo, la empresa no puede funcionar sin el esfuerzo y la dedicación de los seres humanos. Ese esfuerzo que aplica cada uno de sus trabajadores en sinergia con los demás compañeros, de tal manera que las personas crean los bienes, prestan servicios dentro de esa organización empresarial. Es decir, tanto el trabajo físico como el intelectual. Hablamos de sociedad, que tiene que ver con la dimensión jurídica mercantil que conforma esa empresa. Ese grupo de personas que ponen en común sus bienes para lograr un fin. Hablamos de negocios para referirnos a una actividad en la que se espera obtener éxito y beneficio. Y hablamos de explotación, donde la empresa necesita un conjunto de instrumentos técnicos para poder producir. A este conjunto de elementos es lo que se denomina explotación. Por ejemplo, la explotación agrícola estaría formada por la tierra, los inmuebles, el instrumental necesarios para la producción. Aquí estamos hablando de la diferencia entre lo que es sociedad, negocio y explotación. Muy bien. Continuando por aquí, también hablamos de capital. Cuando estamos hablando de una empresa, muchas veces se dice o se nombra lo que es el capital. Ese capital es ese conjunto de bienes que la empresa tiene y que se incluyen dentro del patrimonio de la empresa. Este capital está formado por bienes inmuebles como por los bienes muebles. Entonces, denominamos entonces también como uno de los elementos importantes el capital dentro de la empresa. Lo denominamos signos distintivos del empresario, de la empresa, del establecimiento y de la producción y servicios que sea objeto de la actividad empresarial. Nombre comercial, marca de productos, servicios, rótulo del establecimiento. Todo esto forma, es importante para una empresa. Ahora fíjense. Existen los objetivos empresariales. También anteriormente habíamos hablado en unas clases anteriores de lo que son los objetivos empresariales, de lo que son los objetivos. Hemos hablado de lo que son objetivos. Entonces aquí podemos tocar el término de los objetivos empresariales. Cualquier actividad implica el diseño y el planteamiento de objetivos y hacer la planificación, término de planificación que también se tocó anteriormente. Entonces entendemos que por planificación es la elaboración de un proyecto temporizado con los que nos lleva a alcanzar un fin. Por supuesto, para nosotros planificar tenemos que tener los objetivos bien claros a dónde queremos llegar. En tal sentido, podemos aclarar qué son los objetivos. Entonces, en la vida cotidiana hablamos de objetivos que queremos alcanzar. Esto es entonces tomar en cuenta esa vida personal a donde nos enfrentamos día a día para alcanzar los objetivos, lo que sea, hacia dónde queremos llegar. Por supuesto, esto también se da en las organizaciones y empresas que tienen objetivos cuando son creadas y que día a día se enfrentan al logro de estos objetivos y para ello deben hacer planificación. Quiere decir entonces que las empresas tienen objetivos. Hay objetivos económicos que se asocia a lo que es la maximización del beneficio. Hablamos del objetivo social, que es la idea que la empresa también intenta cubrir sus necesidades sociales. Entonces aquí podemos hablar de diferentes tipos de objetivos. Hablamos también de los fines. Los fines serían las metas que a largo plazo se plantea la empresa. Y hablamos de los objetivos que serían las metas concretas que se fija la organización a corto y a largo plazo.
También tenemos objetivos generales y objetivos específicos. Cuando hablamos de objetivos generales, abarca toda la organización y cuando hablamos de los objetivos específicos, es aquel que sirve de guía en cada uno de los departamentos o secciones que integran a la estructura empresarial. Ambos objetivos generales y específicos son importantes y complementarios para el logro realmente de lo que se quiere en la empresa, dentro de sus actividades. Cuando hablamos del objetivo de crecimiento, se busca la expansión de la empresa y ser más consolidada. Nueva producción, nuevos servicios, nuevos mercados. Cuando hablamos de organización social, buscamos el equilibrio de la empresa en esas personas que integran a esa estructura empresarial. Cuando hablamos de objetivos específicos, cada uno de los departamentos o secciones busca sus objetivos, pero en conjunto buscan el objetivo general de toda la empresa y por lo tanto deben estar íntimamente relacionados. También tenemos el tipo de empresa. Según el tipo de empresa pueden variar los tipos de objetivos o lo que se quiere alcanzar. Empresas pequeñas, empresas grandes, empresas multinacionales, quizás tienen diferentes enfoques a la hora de establecer sus objetivos y el logro de sus objetivos en el tiempo. Muy bien. Tenemos entonces también lo que es la cultura de una empresa. También es importante tomar en cuenta que dentro de una empresa existen conjuntos en colectividad humana de todas esas personas que integran esa empresa y por supuesto está inmersa en lo que es la empresa, en lo que es la cultura empresarial, está formada por ese conjunto de valores, creencias, ideas, ritos, actitudes que se viven en la organización. Y tenemos por aquí algo que no les había dicho, que es la medición de los objetivos, que también es importante cuando podemos evaluar los objetivos en forma cualitativa, en forma por cantidad o en forma calificativa. ¿Ok? Por supuesto, los objetivos tienen que venir formulados de tal manera que se permita poderlos evaluar. Por supuesto, durante todo el desarrollo se debe ir midiendo si se van alcanzando los objetivos y en caso de desviaciones poder tomar los correctivos necesarios. Muy bien. Vamos a hablar por último entonces aquí de lo que son las funciones de la empresa. Cuando hablamos de las funciones estamos refiriendo a esas actividades que ponen en funcionamiento a la empresa. Todos aquellos trabajos que colaboran en la transformación de la entrada en salida. Como les había dicho, y en muchas clases anteriores habíamos hablado de las empresas como estructuras de sistemas donde hay entradas y salidas. Entonces esas funciones son las que hacen que esas entradas se conviertan en salidas. Lo que entra a una organización o una empresa sea procesada y obtener las salidas de esa empresa. Por supuesto, todo esto conlleva a lo que es el logro de los objetivos que hemos mencionado anteriormente. Entonces, una empresa lo que busca es integrar todos sus departamentos, desde la directiva, la parte productiva, la parte financiera, la parte de recursos humanos, la parte comercial, la parte administrativa, todas conllevan a las funciones de esa empresa. Desde las funciones directivas que están dadas por las tareas claves que llevan los directores en el proceso y cómo intervienen ellos en el logro de los objetivos. Está la función productiva, que es la función técnica de esas actividades que se llevan día a día, tanto en producción como en la prestación de servicios.
que llevan también al logro de los objetivos dentro de la empresa. Está la parte financiera, que ocupa todo lo que es los estados financieros de esa actividad empresarial que se está desarrollando. Por supuesto, esto es una de las partes importantes, la parte financiera y la planificación de los recursos de esa empresa. También está la gestión del recurso humano, que es toda esa actividad humana que hace vida o que lleva el mundo de la empresa, sus trabajadores, por supuesto, todo lo que es la gestión personal, que abarca la selección de personal, la contratación de personal, la formación del personal, los ascensos, el trabajo de motivación, etc. Tenemos la función comercial, que también es un punto importante, donde se da lo que son las ventas o productos o servicios que se realizan, todo lo que son las compras de materiales, ¿ok? Tanto proveedores como esos servicios que se ofrecen, incluso la parte del el mercadeo. Tenemos la función administrativa, importantísimo para todo lo que es la documentación de la empresa, y esto engloba todas sus actividades dentro de la gestión de documentos, trámites bancarios, etc. Muy bien. Entonces, para la próxima clase vamos a continuar con los temas de la clasificación de las empresas y otros temas interesantes de esta materia, Introducción a la Administración. Esta clase será montada en el aula virtual.